El idioma inglés es una de las lenguas más habladas en todo el mundo, que en las últimas décadas se ha proclamado como una lengua universal, ampliamente utilizada en medios de comunicación, redes sociales, entretenimiento, entre otros. Esta lengua germana tiene su origen en la isla de Gran Bretaña, más específicamente en la nación de Inglaterra, que posteriormente pasó a formar el Reino Unido y expandió el uso de este idioma a muchos países del mundo, como los Estados Unidos, Australia, la India, Sudáfrica, entre otros. En las Américas estamos acostumbrados a ver el idioma inglés como algo exclusivamente de los Estados Unidos o de Canadá, y en menor medida otros países como Guyana, Trinidad y Tobago, Jamaica, entre otros. Sin embargo, muy pocas personas saben que la esfera de influencia de este idioma también llegó a nuestros países de habla hispana o portuguesa, aunque por supuesto en muchísima menor medida. Es por eso que hoy te hablaré de algunos de los países latinoamericanos que no sabías que hablan inglés. Quiero avisar que al final de este video hablaré de una promoción muy interesante, que les agradecería mucho verla. El inglés panameño, oficialmente conocido como el criollo de Panamá, es una lengua criolla de base inglesa, que se habla en las regiones panameñas de Bocas del Toro, Colón y Ciudad de Panamá. Esta lengua se originó como resultado del traslado de la mano de obra negra de las Indias Occidentales británicas a Panamá para trabajar en las empresas norteamericanas fruteras, allá por el siglo XIX. En 1850, en Panamá se comenzó la construcción de un ferrocarril para conectar con más facilidad el Atlántico con el Pacífico, y 30 años después, el proyecto del Canal de Panamá se puso en marcha. Para todas estas obras se importó más mano de obra negra de las Indias Occidentales británicas, principalmente de Jamaica y de Barbados, quienes tenían sus propios dialectos de inglés. Por supuesto, estos trabajadores se establecieron en Panamá y tuvieron descendencia que conservó el inglés, que más adelante se convirtió en el inglés de Panamá. En la actualidad, más de 270.000 personas hablan esta lengua. If it were not for the presence of our forefathers who made this possible, if it were not for their effort, if it were not for their blood, sweat and tears, Panama would simply be just a spot on the map. El inglés costarricense, oficialmente conocido como criollo limonense o Mecatelyu, es una lengua criolla de base inglesa, que se habla en la provincia costarricense de Limón. Esta lengua tiene sus orígenes en 1871, cuando en Costa Rica se puso en marcha la construcción de un ferrocarril que conectaría Puerto Limón con San José. Para esta obra se trajo mano de obra negra de Jamaica y en menor medida de Barbados, Trinidad y Haití. La financiación de este ferrocarril se vio en aprietos, y como mucha de la mano de obra negra tenía conocimientos en agricultura y que el clima costarricense era muy bueno, se empezó a emplearse esta mano de obra para las plantaciones bananeras, plantaciones que más adelante pasaron a pertenecer a la United Fruit Company. Esta empresa trajo a más inmigrantes negros de las Indias Occidentales británicas, inmigrantes que terminaron por establecerse en Costa Rica y tener descendencia que conservó el inglés, que más adelante se convirtió en el inglés de Costa Rica. Actualmente más de 55.000 personas hablan esta lengua. This is my personal experience, so when I went to Spanish school, I knew a little English, little Spanish, nothing at all. So in the area, the school area, the teacher would say, no English, no English. El inglés colombiano, oficialmente conocido como criollo sanandresano, es una lengua criolla de base inglesa, que se habla en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Esta lengua tiene un origen bastante curioso. Allá por el siglo XVII, estas islas eran parte de España, pero este país no ejercía ninguna soberanía sobre las islas. Así que algunas empresas privadas inglesas aprovecharon para colonizar y explotar las islas, enseñándoles el inglés a los nativos raizales y trayendo esclavos de Jamaica y otras islas de las Indias Occidentales británicas. En los años siguientes los británicos se retiraron, y con la independencia de Colombia y Nicaragua, estas islas, junto con la costa de Mosquitos,
estuvieron en litigio entre todos los países, pero en 1928 fue firmado un tratado donde estas islas pasaron oficialmente a formar parte de Colombia. Durante todo este periodo, los raizales mantuvieron su lengua viva, la que le enseñaron los británicos, que más adelante se convirtió en el inglés de Colombia. Actualmente, entre 72.000 a 100.000 personas hablan esta lengua. We people from San Andres, Providence and Catalina, we are Creole people coming from Jamaica through Old Providence, San Andres and over to the coast of the Central American country, especially the Mesquite Coast. El inglés nicaragüense, oficialmente conocido como criollo nicaragüense, es una lengua criolla de base inglesa, que se habla en la costa atlántica nicaragüense. Esta lengua tiene su origen en la colonización de América, allá por los siglos XVI, XVII y XVIII, cuando en el territorio nicaragüense conocido como la Costa de Mosquitos, un reino nativo independiente llamado Reino Misquito contactó con los británicos y llegaron a un acuerdo, donde este reino se convirtió en un protectorado británico. En los años siguientes, los misquitos aprendieron a hablar inglés, adoptaron nombres y apellidos anglosajones y usaron la libra británica como moneda. A pesar de esto, el control británico sobre el territorio fue muy irregular, y para 1860 el Reino Unido y Nicaragua llegaron a un acuerdo, y unos años más adelante los nicaragüenses incorporaron este territorio a su país, absorbiendo a los misquitos y a su cultura anglosajona, formando así el inglés de Nicaragua. Actualmente alrededor de 52.000 personas hablan esta lengua. I always identify myself as a black Creole because my mother is a black Creole woman, my father is a black Creole man, all my children, my husband, my whole environment is black Creole. For me, it's very important because it gives me an identity. El inglés dominicano, oficialmente conocido como el inglés de Samaná, es una lengua inglesa que se habla en el norte de la República Dominicana, más específicamente en la península de Samaná. Esta lengua tiene su origen cuando Haití se anexó a la República Dominicana, en 1822. Durante este periodo, Haití estuvo gobernada por Jean-Pierre Boyer, con quien este país experimentó cierta estabilidad y crecimiento económico. Haití se proclamaba como la primera nación negra del mundo, y esto llamó mucho la atención de los negros de los Estados Unidos, donde la esclavitud todavía era legal. Jean-Pierre Boyer invitó a los negros estadounidenses a que emigraran a Haití, y los abolicionistas estadounidenses le otorgaron facilidades a estos para trasladarse a la isla. Entre 1824 y 1825, llegaron a Haití aproximadamente 6.000 negros estadounidenses, que se establecieron en la península de Samaná. La República Dominicana obtuvo su independencia en 1844, y debido al aislamiento de la península de Samaná, los americanos de Samaná pudieron conservar muy bien su cultura y su lengua inglesa, formando así el inglés dominicano. Actualmente más de 12.000 personas hablan esta lengua. 1824 came an extradition of free slaves from the United States. The place of departure was Philadelphia, and in that departure they had 39 Titans. El inglés venezolano está ampliamente relacionado con la lengua criolla de la Guayana Británica, debido a su cercanía y conflictos territoriales con este. Este idioma tiene sus orígenes allá por 1969, cuando un grupo de amerindios de la Guayana Esequiba, huyendo de la represión del dictador guyanés Forbes Burham, se establecieron en el estado Bolívar, y más específicamente en los municipios de Sifontes y Gran Sabana, donde fundaron poblados y mantuvieron viva su lengua. Sin embargo, tomando en cuenta la Guayana Esequiba, que es un territorio que Venezuela reclama, el inglés venezolano tiene orígenes más antiguos, siendo causado por el asentamiento de colonos británicos y sus esclavos africanos al occidente del río Esequibo, después de 1841, que fue cuando los británicos comenzaron a avanzar en territorio venezolano.
Una cantidad desconocida de personas hablan esta lengua actualmente. I just come to do mining because I cannot live without money because I get contact with Venezuela and charity. You understand me? I love Venezuela, but I never get the opportunity to live in Venezuela. Hey, espera un momento, no te vayas aún. Hablando del idioma inglés, hace unos días el equipo de OpenTalk me escribió y juntos diseñamos una promoción para ustedes. OpenTalk es una aplicación para hablar con personas de tu preferencia de múltiples países alrededor del mundo. Esta aplicación te ofrece la capacidad de hablar con personas ya sea por escrito o por llamada de voz en tiempo real, para que puedas mejorar tu inglés o cualquier otro idioma, para que puedas conocer a nuevas personas, mejorar tus habilidades sociales, conocer nuevos lugares alrededor del mundo, intercambiar conocimientos académicos, entre otros. En el link de la descripción podrás descargarte esta aplicación y de paso, como parte de la promoción, obtendrás 20 créditos dentro de la aplicación totalmente gratis. Si te gusta mi contenido y disfrutas verlo, descargándote esta aplicación podrás ayudarme. Estos fueron los países de esta región que dentro de sus territorios poseen el idioma o alguna lengua que deriva directamente del inglés. Probablemente me estén faltando algunos. Latinoamérica es muy grande y acá conviven muchas culturas diferentes. Si tú crees que me faltó alguna, déjala en los comentarios. Hey, si el video te gustó, por favor, dale like y suscríbete. Comparte este video con tus amigos y hasta la próxima.